Bien, hermanos y hermanas, yo soy el Padre Ambioris y quiero compartir esta reflexión con ustedes, ya que hay algunas personas que me han pedido mi parecer o mi opinión sobre algunos videos que andan circulando ya hace un tiempo sobre algunos miembros de la Iglesia Católica, incluyendo algunos consagrados como obispos, cardenales, sacerdotes o incluso algunos laicos, los cuales han estado poniendo en tela de juicio, podríamos decir, algunas de las declaraciones o decisiones del Papa Francisco o de la Santa Sede. Primero voy a mencionar algunas de las acusaciones que ellos hacen contra el Papa Francisco y luego responder dentro de lo posible a la luz del catecismo de la Iglesia, de la palabra de Dios, señalando primero que la crítica al Papa Francisco es precisamente contraria a los que ellos dicen defender, dando algunos ejemplos de la historia reciente y del pasado, y finalmente hacer una invitación a caminar como Iglesia de Cristo. Primero, los que critican al Papa Francisco, lo vamos a llamar detractores, ya que un detractor es alguien que critica, calumnia, difama y hasta maldice con juicio peyorativo a alguien con quien no está de acuerdo. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las acusaciones? Hace ya un tiempo que estos detractores vienen diciendo que el Papa Francisco y otros en la iglesia quieren destruir la iglesia desde dentro. Algunos además se han atrevido a decir que el Papa no es legítimo, o que es un hereje, o que es un masón, y hasta que es el anticristo. Y además de que persigue a obispos y sacerdotes fieles, según ellos, a la tradición o al depósito de la fe. Algunas reacciones sobre estas críticas. Primero, yo me pregunto cómo es posible que una persona como el Papa Francisco, que reza el Santo Rosario todos los días con gran devoción a la Santísima Virgen, Madre de Dios, que, que hace adoración al Santísimo todos los días, que se confiesa frecuentemente, posiblemente más que muchos de nosotros, puede ser un masón o puede ser un hereje. Segunda reacción eh, sobre estos distractores, la base va más allá es decir, la base de sus críticas va más allá del Papa Francisco y para muchos se remonta al Vaticano II, que según ellos comenzó la nueva iglesia. Según ellos, catalogan la iglesia modernista, es decir, no arraigada a la tradición. E incluso de muchos o algunos de ellos creen que todos los papas, después del Vaticano II, no solo Francisco, han caído en algún tipo de herejía. Mi tercera reacción es que desafortunadamente hoy, cuando algunos escuchan o ven estos videos de estos obispos o cardenales o sacerdotes o laicos, lo consideran como si fueran una verdad absoluta, es decir, y no cuestionan su parecer. Mi cuarta reacción es que acusar al Papa Francisco, a la Santa Sede, de perseguir a obispos y sacerdotes conservadores tiene que hacer preguntarse a uno si son fieles, como dicen ellos, a la tradición o al depósito de la fe, personas que, como sacerdotes, religiosos o cardenales, no están en comunión con el sucesor de Pedro, que es la cabeza de la iglesia. Es decir, si no son fieles al magisterio, a lo que enseña el Papa Francisco. Sin embargo, es lo contrario. Lo que dice la tradición de la iglesia, los padres de la iglesia, el magisterio de la iglesia, los concilios, el catecismo, es que es herejía más bien o cisma cuando no se entra en comunión con el Santo Padre, el Papa. Y vamos a ver lo que dice el catecismo de la iglesia para iluminar un poco esta situación que estamos reflexionando. El Catecismo de la Iglesia Católica fue promulgado en 1992
por el Papa Juan Pablo II. Y voy a leer de 3 números, lo pueden leer en sus casas, que son los números 881, 882 y 883. El número 881 del Catecismo de la Iglesia dice lo siguiente: el Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente a él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella, y eso está tomado de Mateo 16, 18, 19. Lo instituyó pastor de todo el rebaño, Juan 21, 15, 17. Consta que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar, dado a Pedro. Y eso está tomado del Lumen Gentium número 22, que es un documento del Vaticano II. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Es decir, que desde el principio está este oficio pastoral. ¿Ok? Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Número 882. El sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es, escuchen bien, el principio y fundamento perpetuo de unidad tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. Lumen Gentium número 23. ¿Quién es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad en la iglesia? El Papa Francisco. ¿Para quiénes? Para los obispos y para todos los fieles católicos. Entonces el Papa, debe haber un vínculo de comunión. Él es el signo visible. Entonces yo me tengo que preguntar si un fiel, sea consagrado o no está en comunión con el Santo Padre, con el Papa, está mostrando un signo visible de unidad, está unido a la iglesia, cuerpo de Cristo. Añade el Catecismo de la Iglesia, número 882. El pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo, representante de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. Y eso está tomado del Lumen Gentium nuevamente, número 22, y del canón. Ok, voy a citar ahora el número 883 del Catecismo de la Iglesia. El colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto con el romano pontífice como cabeza del mismo. Entonces, algo muy claro, ninguna conferencia episcopal, colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto al romano pontífice, porque él es la cabeza de la iglesia. Como tal, este colegio es también sujeto de la potestad, está sujeto al poder supremo y pleno sobre toda la iglesia, que no se puede ejercer a no ser con el consentimiento del romano pontífice. Nuevamente, cita al Lumen Gentium 22 y a la ley canónica, el canón 336. Ahora bien, hermanos, yo le invito a reflexionar sobre lo siguiente. En todos los mensajes que han estado enviando en las plataformas digitales, los detractores, sean obispos, cardenales, sacerdotes o laicos, yo no conozco uno, yo no he visto ni unos de esos mensajes que cite al catecismo de la iglesia o al magisterio sobre lo que la tradición enseña sobre la autoridad del ministerio del sucesor de Pedro. ¿Ok? O sea, que son simples opiniones, son simples pareceres de esos sacerdotes, obispos y hasta cardenales. Ellos no están diciendo lo que está diciendo el catecismo de la iglesia, que está basado en la tradición de la iglesia. ¿Ok? Le pido
y esta es mi invitación, evitar 3 tentaciones. Primero, no pretender ser más ortodoxo que el Papa o que la Santa Sede, porque esto ha llevado a algunos a romper con la Iglesia y a entrar en cisma. ¿Ok? Y no voy a dar muchos detalles. ¿Ok? Pero vamos a ver un caso muy doloroso, reciente, triste, que fue la del obispo de la Iglesia, Monseñor Lefebvre. ¿Ok? Monseñor Lefebvre y los que le seguían se consideraban guardianes de la fe y de la tradición y rechazaban el espíritu del Concilio Vaticano II, según ellos por ser modernista y todas las reformas que siguieron al Concilio Vaticano II. ¿Cuáles eran los puntos centrales de controversia de Monseñor Lefebvre y la Santa Sede? Él consideraba la protestantización de la misa, el ecumenismo, la libertad religiosa y la colegialidad. ¿Ok? Escuchen bien lo que decía Monseñor Lefebvre sobre el Papa Juan Pablo II. Decía, el Papa actual, refiriéndose a San Juan Pablo II, y estos obispos de su tiempo ya no transmiten a nuestro Señor Jesucristo, sino una religiosidad sentimental, superficial, carismática, por la cual ya no pasa la verdadera gracia del Espíritu Santo en su conjunto. Y llamó a aquello, ¿saben cómo? Esta nueva religión no es la religión católica. ¿Les parece familiar a lo que dicen hoy algunos de los detractores del Papa Francisco? Y dijo lo siguiente, Monseñor Lefebvre, pues no hay que tener miedo de afirmar que las autoridades romanas actuales, desde Juan XXIII y Pablo VI, se han hecho colaboradores activos de la masonería judía internacional y del socialismo mundial. Muy parecido a lo que muchos detractores dicen hoy. ¿Y sabe lo que llamó él a Juan Pablo II? Un político filocomunista al servicio de un comunismo mundial con tinte religioso. No nos debe de sorprender. A Juan Pablo II, para muchos, fiel a la Iglesia, ortodoxo, este obispo lo consideraba un comunista. Entonces mi advertencia es esta. Cuidadito, hermanos y hermanas, si tú estás incurriendo en este pensar, porque si es así te estás alejando de la Iglesia que dice defender. 2 cosas más sobre Monseñor Lefebvre. En 1986, antes de separarse de la Iglesia, hizo la siguiente afirmación. Nos encontramos verdaderamente frente a un dilema gravísimo que creo no se planteó jamás en la Iglesia. Que quien está sentado en la sede de Pedro participe en cultos de falsos dioses. Es posible que estemos en la obligación de creer que este Papa, Juan Pablo II, no es Papa. Parecido a lo que han dicho algunos de que si el Papa Francisco es legítimo o no. Y en 1988, año en que él rompió con la Iglesia Católica, que entró en cisma, dijo lo siguiente. Muy queridos amigos, estando la sede de Pedro y los puestos de la autoridad de Roma ocupados por anticristos, la destrucción del reino de nuestro Señor se produce aceleradamente. Lo que están diciendo algunos, sí, ya es el fin, ya se va a acabar, porque lo que está pasando en la iglesia, el anticristo está en el trono de Pedro. Y por eso entró aquí
incurrió en excomunicación. Esto le llevó a separarse de la iglesia. Dijo: me veo obligado, pues, por la providencia divina, a transmitir la gracia del episcopado que yo he recibido con el fin de que la iglesia y el sacerdocio católico continúen subsistiendo. Roma ha perdido la fe. Roma está en la apostasía. No es poner la confianza, no es posible poner la confianza en ese mundo. ¿Cuánto dicen literalmente casi lo mismo hoy en día? Entonces, Monseñor Lefebvre, tristemente, entró en excomunión letra sentencia, porque dice el canón, la ley 1013, para que sepan, de la Iglesia Católica: a ningún obispo le es lícito conferir la ordenación episcopal sin que conste previamente el mandato pontificio. El obispo que confiere a alguien la consagración episcopal sin mandato pontificio, así como el que recibe de ella consagración, añade el canón 1382, incurre en excomunión late sentencia, reservada a la sede apostólica, es decir, excomunión automática. Él se excomulgó de la iglesia. Él que decía preservar la fe, el depósito de la fe, se separó de la iglesia. Es interesante que lo que él hizo de ordenar sacerdotes, ordenar obispos, es lo que el Papa Francisco, precisamente, aquellos que hablan de que el Papa Francisco, que la iglesia, cómo va a ordenar mujeres sacerdotes, el único que puso en el canón de la iglesia, es decir, en las leyes de la iglesia, de que quien confiere la ordenación a una mujer entra en excomunión late sentencia, se excomulga a sí mismo. Y la persona que lo pide o lo recibe también recibe excomunicación late sentencia. ¿Quién puso eso? ¿Quién dijo eso? El Papa Francisco. Pero los detractores nunca van a decir eso, nunca van a ver eso. Solamente ver que todo lo que el Papa Francisco dice es contra la tradición de la iglesia. Días antes de producirse el cisma de Monseñor Lefebvre, de romper con la iglesia católica, el Papa Juan Pablo II le envió una carta, una de muchas. El último párrafo de esta carta decía: te invito ardientemente a volver humildemente a la plena obediencia al vicario de Cristo, es decir, al Santo Padre. No solamente te invito a ello, sino que te lo pido por las llagas de Cristo, que la víspera de su pasión pidió por sus discípulos, a fin de que todos sean uno. A esta petición e invitación uno mi plegaria cotidiana a María, Madre de Cristo. Querido hermano, no permitas que el año dedicado de una manera muy especial a la Madre de Dios traiga una nueva herida a su corazón de madre. 9 de junio de 1988. Una carta. ¿Qué ha hecho el Papa Francisco con los obispos de Alemania? Hace años que le escribió una carta sobre su proceder. ¿Qué andan diciendo algunos? El Papa Francisco no ha hecho nada. Lo deja como si nada. No es así. El Papa Francisco tiene corazón de pastor. Les ha advertido, le ha pedido, ha dicho que no vayan por el camino que van. Es decir, porque puede ser de un extremo, pero puede ser también del otro. No estar en comunión con el Santo Padre. Como Monseñor Lefebvre, muchos hoy rechazan al Concilio Vaticano II. ¿Cuál es el problema grave aquí? Que la negación de la validez y ortodoxia del Concilio Vaticano II es en sí misma antitradicional. O sea, yo digo, yo soy tradicional, yo creo
en la doctrina de la Iglesia, pero no acepto el Vaticano II. Es decir, eso contradice la fe que los concilios de la Iglesia están protegidos por el Espíritu Santo. Escuchen bien. Como casi todos los cismas y herejes en la Iglesia, también Lefebvre creía que defendía la fidelidad de la Iglesia. Pero era de la Iglesia que él se había forjado en su mente. También Lutero pensó defender la pureza de la Iglesia, porque tanto él como muchos a través de los siglos han creído que la Iglesia se ha corrompido con las corrientes de cada época. Hermanos, también a Benedicto XVI algunos le llamaron hereje. Segunda tentación, esa primera fue un poco larga. Segunda tentación, no caer en la futurología. Muchos detractores creen e interpretan cada aparición o mensaje privado de la Virgen o de un santo con relación a lo que está pasando en la Iglesia, o como prediciendo el futuro o hasta el fin. A mí me causa gracia porque cada mes hay algo nuevo, una nueva profecía que ya predice lo que va a pasar en la Iglesia. Tal sacerdote tuvo ya una revelación, tal persona tuvo una revelación ya antes de que termine el año, el próximo mes, y así han pasado los meses, han pasado los años. ¿Ok? Entonces nos dejamos impactar por el miedo. ¿Ok? Yo recuerdo cuando renunció el Papa Benedicto XVI. Mucha gente entró en pánico, pues dijeron, pues ya, ¿qué va a pasar con la iglesia? Este es el fin. Y no, hermanos, yo recuerdo haber dado un retiro en esa cuaresma sobre la historia de la iglesia. No, ¿por qué? Tenemos que remontarnos nuevamente a la promesa de Cristo, a su iglesia en la persona de Pedro, en Mateo 16, 18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tercera tentación. Evitar, hermanos, las contiendas o partidismos en la iglesia. Ya San Pablo advirtió sobre esto a la comunidad de los Corintios en la primera carta, capítulo 3, en donde algunos decían, yo soy de Pablo, y otros, yo soy de Apolo. Así hacen algunos en la iglesia. Somos de Cristo, dentro de su cuerpo, la iglesia, y el Papa es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, como ya he citado del Catecismo de la Iglesia. Por eso en cada misa se menciona al Papa Francisco y al obispo, porque para estar en comunión con Cristo hay que estar en comunión con el Papa y el obispo. Cada sucesor de Pedro y de los apóstoles tienen dones y carismas diferentes y tenemos que ver más allá de su persona histórica. Voy a citar ahora un documento, no quiero alargarme tanto, pero este documento me parece importante también, que es de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando el cardenal Joseph Ratzinger era el prefecto. Y el documento salió en 1998 y es titulado El primado del sucesor de Pedro en el misterio de la Iglesia. El primado del sucesor de Pedro en el misterio de la Iglesia. Voy a tocar solo 2 puntos de ese documento. Ustedes lo pueden buscar, lo pueden leer. En el primer punto, que se llama Origen, Finalidad y Naturaleza del Primado, en el número 3 dice lo siguiente. Primero Simón, llamado Pedro. Con ese significativo relieve de la primacía de Simón Pedro, San Mateo introduce en su evangelio la lista de los 12 apóstoles, que también en los otros 2 evangelios, es decir, de Lucas, sinópticos, de Lucas y de Marcos, y en los Hechos comienza con el nombre de Simón. Y voy a pasar al final de ese número. En la figura, la misión y el ministerio de Pedro en su presencia y en su muerte en Roma, atestiguada por la tradición literaria y la arqueología más antigua, la Iglesia contempla una profunda realidad que está en relación esencial con su mismo misterio de comunión y salvación. Ubi Petrus, ibi ergo ecclesia. Es decir, donde está Pedro, ahí también está la Iglesia. No podemos pretender yo soy de la Iglesia,
pero sin Pedro, es decir, sin el Papa. Eso no es católico. Voy a pasar ahora al número 15 de este documento. Dice, la Iglesia Católica profesa que este ministerio es el ministerio primacial del romano pontífice, sucesor de Pedro, y sostiene con humildad y firmeza que la comunión de las iglesias particulares, todas las iglesias de cada país, con la Iglesia de Roma y de sus obispos, con el obispo de Roma, escuchen bien, es un requisito esencial en el designio de Dios para la comunión plena y visible. Y eso está tomado de la carta encíclica de Juan Pablo II llamada Ut Unum Sint, que promulgó en 1995, ¿ok? Sobre la unidad de los cristianos, ¿ok? ¿Qué dice este documento? Que la comunión de las iglesias particulares con la Iglesia de Roma, de sus obispos, ¿con quién? Con el obispo de Roma. ¿Quién es el obispo de Roma? El Papa Francisco. Es un requisito esencial, no es opcional. No es opcional, hermano. ¿Ok? Para la comunión plena y visible. No han faltado en la historia del papado, y lo dice el documento claramente, errores humanos y faltas, incluso graves. Pedro mismo se reconocía pecador. Se lo dijo a Jesús, apártate de mí que soy un pecador. Pedro, hombre débil, fue elegido como roca precisamente para que quedara de manifiesto que la victoria es solo de Cristo y no resultado de las fuerzas humanas. El Señor quiso llevar en vasijas frágiles su tesoro a través de los tiempos. Así la fragilidad humana se ha convertido en signo de la verdad de las promesas divinas. Al fin, con todo lo que ha pasado a la iglesia a través de la historia, que nadie la ha podido destruir, ni los de fuera, ni los de dentro, ¿qué es lo que está garantizando este documento? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Garantiza, ¿ok? O señala que esto es un signo de la verdad de las promesas divinas, las promesas de Cristo, de que ni los poderes del infierno la podrán destruir. Y la iglesia ha pasado muchas cosas. Y la iglesia ha vivido muchas cosas, hermanos. No perdamos la fe en la promesa de Cristo. Y termina el documento, la última línea, dice, todos estamos invitados a encomendarnos al Espíritu Santo, a encomendarnos a Cristo, encomendándonos a Pedro. Y está firmado inmediatamente por Joseph Cardenal Ratzinger, prefecto de la doctrina de la fe. ¿Ok? Léanlo. En el Evangelio de Juan 21, ¿ok? Que es el último capítulo del Evangelio de San Juan, aquel domingo de la resurrección, Pedro volvió al mar de Galilea a la pesca. Y Jesús fue allí, como le había dicho a María Magdalena, dile a mis hermanos que me verán en Galilea. Y es allí, en Galilea, donde Jesús restaura el llamado de Pedro con su triple invitación al amor. Ágape mea, me amas, me amas. Antes de esto, dice el Evangelio, Juan 21, versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar a los discípulos. Ellos le dijeron, nosotros vamos contigo. Entonces fueron y subieron en la barca. ¿Quieres subir a la barca, pero sin Pedro? Fue a ese Pedro que Cristo nunca abandonó porque solo por él prometió orar, como dice Lucas 22. Así se lo dijo en la última cena. Yo he orado por ti. Y cuando te vuelvas, confirma a tus hermanos. Para ir terminando, hermanos, recomendación. Primero, amar a la iglesia, que es la iglesia de Cristo, pero no la que yo me imagino o quisiera que sea, la iglesia concreta en este tiempo, cuerpo de Cristo, con el Papa de ahora. San Pablo en los Efesios
capítulo 5, 29 dice, nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia, porque ella es su cuerpo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Segunda recomendación, solo seguir YouTubers en las redes que son fieles a la iglesia, que defienden al Papa Francisco. No ser parte de los detractores que viven atacando al Papa y la iglesia de hoy y solo fomentan la división y no ayudan a mi comunión con el sucesor de Pedro, a tu comunión con el sucesor de Pedro, que es el vínculo visible de unidad. Voy a terminar con esta cita del Evangelio. Está en los 3 evangelios sinópticos. Lo voy a leer de Lucas 7, del 31 al 35. Me parece que a lo mejor puede dar luz a este tema de alguna manera. Dijo el Señor, ¿con quién puedo comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos muchachos que están sentados en la plaza y se dicen entre ellos, les tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y no lloraron. Porque llegó Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. Llegó el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha sido reconocida como justa por todos sus hijos. La gran mística y doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, en el momento de su muerte dijo, al final, Señor, muero hija de la Iglesia. En un siglo que tantas personas abandonaron la Iglesia, esta gran mística, doctora de la Iglesia, dijo, al fin muero como hija de la Iglesia. Que el Señor nos conceda esa gracia de seguir siendo, permaneciendo y sintiéndonos hijos e hijas de la Iglesia. Una Iglesia, cuerpo de Cristo, que tiene una cabeza, que es el sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Que Dios le bendiga y le guarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.